La entrevista capital. Y aquí en directo en Capital Radio, el director de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, la FNF en Madrid, aunque es responsable también de España, de Italia y de Portugal, con un proyecto de diálogo en el Mediterráneo. David Hennenberger, bienvenido a Capital Radio, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, gracias. Por situar a nuestros oyentes, la Fundación, la FNF, la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, está asociada con el Partido Demócratas Libres de Alemania, Correcto. Que es un partido que forma parte de la coalición del gobierno alemán, los liberales, como los llamamos por resumir habitualmente en España, y es titular, si no recuerdo mal, de los ministerios de Hacienda, Transportes, Infraestructuras, Educación y Justicia, ¿no? Es la parte que corresponde al partido. Correcto, sí, bastante. Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar. La Fundación ha trabajado en España años atrás, ayudaba en su momento a la democratización del país, quiero recordar, cuando murió Franco, y ha estado pues en esa trastienda, ¿no?, de la ayuda y el fortalecimiento de los vínculos entre España y Alemania, trabajando intensamente en muchos ámbitos. Así que no sé si llamarlo lobby, pero casi, ¿no? Bueno, es una parte diría yo, como abogando por los valores liberales, por soluciones liberales en el ámbito europeo. Estamos trabajando en 60 países en todo el mundo también. Así estamos lobbyando conjunto con personas en los países donde trabajamos que comparten nuestras ideas, que comparten nuestros ideales. Entonces, dándole la mano a nuestros socios y aliados, amigos en todo el mundo. Ahora es un momento difícil para cualquier pensamiento político porque, por ejemplo, los liberales, no sé cómo ustedes pueden defender dentro del gobierno de Alemania que se esté aprobando un plan de estímulo de intervención en la economía de 200.000 millones de euros de apoyo a empresas y también a familias, que incluso genera mucha inquietud en el resto de los socios europeos porque se genera, claro, una brecha de dificultad de competencia, ¿no? Alemania puede apoyar a sus empresas, el resto no puede hacerlo en ese volumen. Ya. Yo creo que cuando se firmó el contrato de coalición el año pasado, 2 meses antes de la guerra, los liberales, y tú mencionaste que tenemos el Ministerio de Hacienda, nuestro presidente, el presidente del Partido Liberal, Christian Lindner, es el actual ministro de Hacienda. Él obviamente no se podía imaginar lo que iba a pasar. Y estos paquetes de estímulo fiscal o de ayuda, en este caso, para ayudar con los precios de la energía, son algo que uno no puede leer en el libro clásico del liberalismo, digamos. Entonces es algo muy afuera del concepto básico de responsabilidad fiscal, pero a veces toca la realidad. Eso también es cierto. Y yo creo que el argumento para la responsabilidad fiscal es justo tener esa margen, ese espacio para actuar cuando la realidad toca, como la guerra de Rusia en Ucrania. Este paquete de los 200.000 millones es un paquete gordo, no sé, igual que el paquete para las Fuerzas Armadas en Alemania de los 100.000 millones, no se gasta en un año. Creo que eso es importante explicar. Eso es un paquete que va a tardar se gasta durante varios años. Hay mucha crítica a nivel europeo, pero también es cierto que 2 cosas. Cuando le va mal a Alemania, normalmente le va mal al continente. Entonces yo creo que es en el interés de toda Europa que le va bien a Alemania. Y segundo, es que los 200.000 millones para la energía, para apoyar con la energía, son un paquete que normalmente Europa agradecería. Quiero recordar cuando había la crisis financiera, había mucha crítica hacia Alemania porque Alemania impedía la austeridad. Ahora se hace lo contrario, también hay mucha crítica. Entonces es difícil hacer lo correcto en ese sentido. Y también es cierto que Alemania, de los países europeos, es el único donde la OECD prevé una recesión en el año que viene. Le va peor según los pronósticos que a España, por ejemplo. Entonces la situación es especial. La dependencia de la energía rusa ha sido mucho más grande, obviamente, que en otros países. Entonces yo creo que puede apoyar que este paquete que le va bien
a todo el continente. Sí, justo hace un minuto estábamos comunicando el dato de inflación en Alemania del último mes, 10,9% en tasa interanual, sí. El 1,9% en tan solo un mes. Alemania está sufriendo muchísimo la inflación, ¿verdad? Muchísimo. Tuve que googlear la palabra inflación subyacente, sí. ¿No? Y esa es casi igual en España y en Alemania. Cierto. Digamos, la inflación que no incluye la energía y la alimentación. Y que la inflación general es mucho más alta en Alemania que en otros países europeos, igual que en España. Tiene como raíz justamente la dependencia de la energía rusa. Alemania también por su estructura económica depende mucho más de la energía, porque son, como sabéis, antes de todo como empresas industriales que producen, que exportan productos físicos en el mundo y que por eso depende mucho más de la energía que un sector más de servicio, por ejemplo, como es el turismo en España, que también requiere energía, obviamente, claro. Pero no al mismo nivel. Entonces, yo creo que es importante recordar estos datos. Y también es cierto que, yo vivo en España, felizmente, hace menos frío. Entonces, el invierno que viene va a ser muy duro en Alemania, dependiendo de cómo va el invierno, pero la gente, claro, va a sufrir mucho porque no va a poder calentar como normalmente. Con transparencia, David, ¿cómo están trabajando ahora mismo España y Alemania, los gobiernos de ambos países? Una visión crítica, porque hablábamos hace un instante del disgusto de algunos países europeos con el plan de estímulo alemán. España es uno de los países que está disgustado. Sin embargo, España es un país que ahora se relaciona muy bien con Alemania sobre proyectos de futuro, como por ejemplo el gasoducto MidCat al que se resiste Francia. Pues yo creo que primero hay que recordar que con Pedro Sánchez y Olaf Scholz hay dos presidentes de gobierno socialdemócratas, que creo que es un momento que no había en muchos años a nivel europeo, que dos países grandes como España y Alemania van mano a mano, digamos, en cuanto al partido político del jefe de gobierno. Entonces hay mucha tradición de la cooperación entre ambos partidos también. La Fundación Friedrich Ebert, que pertenece al Partido Socialdemócrata de Alemania, está aquí en España también desde muchísimos años, hace un gran trabajo también. Entonces hay mucha relación a nivel institucional y a nivel personal también, y las negociaciones en La Coruña lo han mostrado, también hay mucha simpatía. Yo creo que el proyecto que has mencionado, el MidCat, tiene que implementarse, y a mí me parece un poco, disculpa mi sinceridad, pero me parece un poco ridículo que un socio clave de ambos países como lo es Francia se resista a un proyecto de dos socios amigos como España y Alemania en estos tiempos. Es como tenemos problemas mucho más graves que un gasoducto que va por los Pirineos, y que Francia obviamente resiste a raíz de intereses muy propios, como es la venta de su energía nuclear. Y es entendible, pero no es el momento para estos egoísmos en Europa, creo yo. Europa está en plena transformación. Hablamos cada día en las noticias de las dificultades de entendimiento entre los países. Este es un ejemplo más. Pero ahora hay además el problema de la fragmentación, del ascenso de los partidos de extrema derecha, en particular en Alemania. Lo estamos viendo también en las últimas elecciones regionales. Acabamos de verlo este fin de semana en Austria. Justo. ¿Cómo se explica desde el pensamiento liberal este hueco que el lado del centro derecha está dejando cada vez mayor a la polarización, al extremo? Sí, yo creo que tiene varias razones. No es fácil encontrar la explicación única. Yo creo que por una parte también el centro izquierda tiene cierta responsabilidad, y lo vemos cuando vemos quienes votan para la extrema derecha. Son exvotantes también de partidos socialdemócratas, por ejemplo, en Alemania, o de partidos más hacia la izquierda, del populismo de izquierdas también. En el este de Alemania lo vemos claramente. Y eso tiene que ver, y yo creo, con una pérdida de interés en los temas clásicos de los trabajadores y un enfoque muy, muy fuerte en temas sociales, temas de género, temas de migraciones, temas de
identidad sexual, por ejemplo, que me parecen importantísimos, pero son más los grupos metas de los liberales, por ejemplo, que viven en centros urbanos, que tienen un ingreso medio más elevado que un trabajador en medio, y que los trabajadores realmente ya, por ejemplo, no se relacionan tanto con la programática de partidos del centro izquierda o del populismo izquierdista en muchos casos. Luego, es cierto también cuando el centro derecha deja un espacio y se mueve mucho al centro, como lo ha hecho Merkel en Alemania, y que ha implementado cosas, puedes estar en favor o en contra de la migración, pero cuestionables en cuanto al debate público, dejas un espacio para la extrema derecha. Y yo creo que eso estamos viendo, lo vimos aquí en España también con el PP, cuando con Rajoy se mudó bastante al centro y la gente se preguntaba un poco dónde está la ideología del PP, abrió ese espacio, creo, y lo mismo pasó en Alemania. Entonces es una responsabilidad de ambos lados. Yo creo que no solamente del centro derecha, sino también del centro izquierda en cuanto a propuestas y debates públicos. Pues David Henneberger, director de la Fundación Friedrich Neumann para la Libertad, la FNF. Gracias por compartir esta visión en Capital Radio y hasta un próximo encuentro. Con muchísimo gusto. Muchas gracias.